La especie humana se ha vuelto dependiente de los combustibles fósiles y nos está matando. Espero que algún día no necesitemos combustibles fósiles como la gasolina y el carbón y el diésel para alimentar nuestros automóviles, camiones, plantas de energía o calentar nuestros hogares. Los combustibles fósiles no son renovables y quemarlos causa contaminación que tiene efectos dañinos. Hola, mi nombre es Liliana y tengo 25 años de vivir en East Boston. Tengo 3 hijos que han crecido y han vivido aquí en East Boston toda su vida. En áreas como East Boston y Winthrop, la mayor fuente de contaminación proviene del aeropuerto Logan y su tráfico relacionado con el aeropuerto. Y cada año en el aeropuerto informan niveles crecientes de óxidos nitrosos, monóxido de carbono y otros contaminantes. Está teniendo un gran impacto en la salud de nuestro planeta y nuestros propios cuerpos. La contaminación de aviones y automóviles también contiene partículas de contaminación ultrafinas o UFP, un tipo de partícula que es tan pequeña que puede ingresar al torrente sanguíneo. Cuando estas partículas microscópicas entran en su sangre, actúan como irritantes y el sistema inmunológico de su cuerpo se activa para combatirlas. ¿Imagina eso? ¿Nuestro aire es un irritante? La contaminación, los gases y el hollín de los aviones y el combustible para aviones están relacionados con implicaciones para la salud como el asma, la EPOC, el cáncer, el nacimiento prematuro, los problemas de comportamiento y aprendizaje de los niños, el autismo y la demencia temprana. Nadie sabía de la contaminación ultrafina hace 10 años, pero hoy ingenieros ambientales como Scott Hersey y muchos otros están recopilando datos en nuestra área y conocemos nuestro verdadero nivel de exposición. La justicia ambiental es parte de los derechos civiles. Tenemos derecho a respirar aire seguro y no podemos mirar para otro lado mientras las aerolíneas contaminan el aire en las comunidades de bajos ingresos y las comunidades de color sufren para que alguien más se lucre. Eso es racismo ambiental. Hace aproximadamente 5 años me sentí diferente, sentí que mi cuerpo estaba enviándome un mensaje. No me sentía bien, mucho cansancio, dormía mucho más horas de lo normal, sentía mucho dolor en mi lado izquierdo del cuerpo y decidí ir al médico. Fui diagnosticada con cáncer en el colon. Necesité una cirugía muy dura, muy difícil. Me tomó mucho tiempo recuperarme, pero gracias a Dios estoy bien. Debido a pruebas genéticas que me hicieron, determinaron que la causa del cáncer que yo viví fue debido al ambiente. Y por eso quiero compartir con ustedes que tenemos que estar muy seguros dónde estamos y tenemos que abogar por un aire seguro para nosotros. Tengo 3 hijos, de los 3, 2 de ellos padecen de asma. Siempre cuando pasan aviones muy bajos cerca de nosotros, comienzan a toser y su asma continúa en un estado que tenemos que entrar dentro de la casa y tenemos que hacer nuestras pompas de albuterol. El menor de ellos está en un tratamiento diario para el asma debido a la contaminación que tenemos en el área en East Boston. Sometimes when I go to the park, I smell gas and I cough uncontrollably because the airport's very close to our house. When I smell like gasoline or like smoke, I rush back into the house. When I'm the only one lay in the park asthma and I have to go back home, I feel sad. Asthma affects me because of my breathing. Can't really run around. I need to take a lot of breaths. I get tired out easily because I can't really breathe that well. If I get really sick with asthma, it's if it's really bad, I have to miss school. Yo también padezco de asma, o sea que
Somos más personas también que respiramos este aire contaminado que tenemos en nuestra comunidad, al cual estamos abogando hoy en día para tener una mejor calidad de aire. He luchado mucho para aprender cuáles son las dificultades académicas que tiene mi hijo menor. Pensando en esto y aprendiendo sobre la calidad ambiental, la contaminación y los efectos que tienen los niños y en su aprendizaje y crecimiento, estoy tratando de relacionar o de aprender si está relacionado a la calidad ambiental también. Al compartir mi experiencia de cáncer en el colon con amigos y vecinos, he aprendido que muchos otros vecinos y amigos en East Boston también han sufrido o están sufriendo de diferentes tipos de cáncer. Cáncer en el cerebral, cáncer en los pulmones, otros tipos de cáncer. Es interesante aprender que otras personas en mi comunidad también están sufriendo de cáncer por causa del ambiente. Algo preocupante. Tuvimos las tasas de COVID más altas de Boston. Tenemos una de las poblaciones más altas de trabajadores esenciales y también altos índices de asma y otras tasas respiratorias y cardiovasculares. Sufrimos de enfermedades crónicas persistentes por vivir bajo las rutas de vuelos y como resultado sufrimos mucho más con COVID. Ya no estoy dispuesta a mirar a otro lado. No me importan si los vuelos no funcionan bien o las cosas se ponen difíciles para las aerolíneas y el aeropuerto. Hay cosas que puedo hacer. Es por eso que me uní a Mothers Out Front East Boston, quienes están trabajando con Air Inc. en soluciones reales para proteger nuestra comunidad y formas de defendernos a nosotros mismos. Estas soluciones incluyen la aplicación de calidad del aire, Air Partners, que puede indicarles cuando el aire está limpio y una campaña de filtros de aire para nuestras escuelas públicas. Los filtros de aire pueden reducir la exposición a las partículas ultrafinas hasta un 80%. Toda la evidencia sugiere que esta es la forma más rentable y mejor de proteger contra la mala calidad del aire y garantizar un entorno académico equitativo para nuestros niños. He estado abogando por nosotros los latinoamericanos porque quizás no estamos informados y necesitamos aprender más de esta área para orientarnos y poder saber a qué nos exponemos y cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida. Podemos alzar nuestra voz a través de cartas y testimonios y podemos organizar y apoyar la legislación que exige la mitigación y medición de las partículas ultrafinas UFP. Y por eso he estado apoyando las legislaciones nuevas y pedirles ayuda a ustedes en que necesitamos todos actuar y compartir con otros vecinos de nuestra comunidad esta importante información que afecta a nuestras vidas y las de nuestros hijos.